Bienvenida a Juan José Jáuregui, diputado nacional del Movimiento al Socialismo e hincha de San José. ¿Qué Muchas vamos a gracias, hacer Claudia. con San José? No perdemos la esperanza de volver a la liga. ¿Verdad? Claro que sí. Tienen que volver, tienen que volver. Gracias por estar acá, por venir hasta estos estudios. La primera pregunta es, a ver, para las amigas y los amigos, ¿por qué la necesidad de esta ley contra la legitimación de ganancias ilícitas? ¿Qué es lo que se estaría legislando y finalmente qué es lo que se va a perseguir con esta ley? Bien, muchas gracias y muy buenos días. Agradezco la oportunidad y la amplitud de poder iniciar un debate serio, maduro, pero fundamentalmente que tenga la posibilidad de demostrar los contenidos que se están legislando o se pretenden legislar. Porque en realidad, formalmente, la comisión no ha iniciado aún la sesión para dar el tratamiento legislativo que se amerita. Día de ayer hemos convocado al ministro de Justicia, se ha excusado, no ha comparecido, diciendo que esta es una iniciativa que viene del órgano ejecutivo, corresponde que un representante del órgano ejecutivo del área jurídica tenga que comparecer a la Comisión de Constitución para que pueda brindar información a los legisladores a objeto de que podamos tomar una decisión con relación. ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no estuvo el ministro Seguramente Lima? Son temas de agenda, es lo que ha señalado, pero entenderá usted que siendo que no se ha iniciado formalmente, no correspondía tomar una decisión aún. Pero la comisión ya ha hecho una revisión de muchos de los contenidos y hay algunas mentiras que sí hay que aclarar. Pero vamos al principio. ¿Cuál Esta es norma, la columna vertebral de esta ley? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Esta ley no está generando, no está construyendo nuevos tipos penales. Esta ley está adecuando tipos penales que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que se señaló en algún momento, que esta ley buscaba nuevamente poner en consideración lo que se había iniciado en la gestión 2021 y había sido rechazado por el pueblo. Es decir, una ley parecida, pero con componentes absolutamente distintos. Quisiera dar algunos ejemplos, diputado, cuando decimos ganancias ilícitas. ¿De qué ganancias ilícitas podemos estar hablando y cómo se legitiman estas ganancias ilícitas para que un poquito tengamos en mente cómo luchar contra esto? ¿Qué ejemplo podría dar? Por ejemplo, el tipo penal de ganancias ilícitas no es un tipo penal nuevo. Ya fue incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la aprobación de la ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se incorpora este tipo penal para hacer la persecución e investigación a todos aquellos servidores públicos corruptos que, aprovechando de la función pública, hacen ingentes cantidades de recursos y empiezan a incorporar estos recursos a actividades lícitas. ¿Cómo? Por ejemplo, pero son ¿cómo lo podrían hacer? Un ejemplo para tener en mente Bueno, esto. Imagínese una persona que cometió un delito de corrupción en la administración de recursos públicos, a objeto de poder transparentar estos recursos, puede invertir en la adquisición de bienes o la adquisición de vehículos, pero estamos hablando de personas que hayan sido previamente comprobados por la comisión de un delito de esta naturaleza. Pero ahora, en este tema, cuando se habla de legitimación de ganancias ilícitas, Bolivia es parte de un grupo de más de 200 estados en el globo terráqueo que están comprometidos con la lucha contra delitos transnacionales como el terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de sustancias controladas y otros tipos penales que se desglosan, siendo que somos parte de un grupo de países de esta naturaleza, el Gafilat, corresponde que tengamos que ir cumpliendo recomendaciones del Gafilat para poder adecuar nuestra normativa y estar en armonía con el resto de los países. En Sudamérica y en Centroamérica son alrededor de 18 países que ya adecuaron sus contenidos normativos. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que no adecuas tus contenidos normativos? Siendo que son delitos transnacionales y Bolivia es parte de
Sudamérica. En Oruro, por ejemplo, la mayor parte de los orureños y orureñas se dedican al comercio de importaciones de Chile, traen mercadería. Y los comerciantes ya no viajan con el fajo de dinero hasta Chile, hasta los puertos de Arica o de Iquique a comprar su mercadería, sino van con una tarjeta, por seguridad incluso, ¿no? Transacciones internacionales para importación de vehículos y otras actividades comerciales. Si es que nosotros volveríamos, porque hay una lista gris del Gafilat, una lista gris donde son los países observados, si nosotros no transitásemos de manera satisfactoria la evaluación que realiza el Gafilat, podríamos ser incluidos en una lista gris del Gafilat. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Eso. No podrían nuestros comerciantes tener las mismas facilidades para realizar esas transferencias de recursos y ese comercio internacional fundamentalmente. Y los mayores perjudicados incluso es el sector industrial de Santa Cruz, que permanentemente hacen este tipo de transacciones internacionales. Y es en virtud de esas recomendaciones que se tiene que realizar ajustes normativos a los contenidos como legitimación de ganancias ilícitas. Se ha señalado, por ejemplo, como el mecanismo para que se active un proceso investigativo de legitimación de ganancias ilícitas, el hecho de que, y están engañando a la gente, están engañando a los comerciantes gremiales que tienen 200, 300 bolivianos de capital y se los está induciendo a que si es que ellos, como son comercio informal, si es que esta ley se aprobase, tendrían que iniciar una facturación digital o tendrían que presumirse que como no son actividades lícitas porque son informales, estos estuviesen incurriendo en la comisión de legitimación de ganancias ilícitas. Y esto es absolutamente falso. Esas actividades lícitas que son informales no se suman a lo que establece la redacción, no solamente de este nuevo articulado que tiene algunos elementos novedosos, sino incluso al actual que ya está en vigencia. Vayamos a ver, por ejemplo, se dice que será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años sin habilitación de multa a la persona que, en relación a los delitos precedentemente señalados en el parágrafo segundo del presente artículo, incurra en una o varias de las siguientes conductas. ¿Cuáles son las conductas? Convierta, transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a la comisión de delitos cometidos por sí o por terceras personas con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito. Oculte, encubra o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, destino, titularidad o derecho de los bienes o recursos que provienen de la comisión de los delitos cometidos. Adquiera, posea, reciba, guarde, custodia, administre o utilice estos bienes, recursos o derechos. Son delitos precedentes para la comisión de legitimación de ganancias ilícitas los siguientes, y usted va a ver que ninguno de nuestros gremiales, ninguno de nuestros maestros son delincuentes que cometen estos tipos penales que paso a dar lectura. Son delitos precedentes, o sea, previamente debe cometerse antes de la legitimación de ganancias ilícitas: fabricación, transfer, comercialización, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, de corrupción, organización criminal, asociación delictuosa, tráfico ilícito de armas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, estafas u otras defraudaciones, corrupción de niños, niñas, adolescentes, proxenetismo. ¿Cuál de nuestros comerciantes, cuál de nuestros maestros, cuál de nuestros compañeros transportistas comete este catálogo de delitos ordinarios? Es por eso que no se activa una investigación de ganancias ilícitas contra el comerciante informal, contra el transportista. ¿Por qué hace tanto énfasis en eso? Que hay movimientos y quejas desde los sectores gremialistas. Hemos tenido el día de ayer un voto resolutivo, una resolución emitida por la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales y Artesanos, en el sentido de que señalan que no están de acuerdo con la aprobación de esta ley, en mérito a que esta norma, más allá de hablar de legitimación de ganancias ilícitas, habla de que esta norma estuviese vulnerando un derecho a la protesta, el tema del terrorismo. Y de la misma manera, el terrorismo, por ejemplo, no es entendido de la manera cabal como existe
la necesidad de comprender. El terrorismo tiene un acápite donde señala que ninguna de las actividades que sean vinculadas a poder reclamar por mejores condiciones de nuestros representados, en el caso de los dirigentes, se subsume en la comisión del delito de terrorismo. Y también se pretende instrumentalizar nuevamente. Vea usted, esta es la redacción actual de lo que dice el tipo de terrorismo. Esta es la redacción y esta es la comparación, esta es la modificación que se incorpora. Existen observaciones con relación a la actual redacción de terrorismo, incluso por parte de la CIDH es el artículo 133. 133 de terrorismo, el actual y la propuesta. ¿Y qué es lo que dice la CIDH? Que este tipo penal es muy ambiguo, es abierto en la interpretación y en la aplicación del administrador de justicia. Y es por eso que la recomendación incluso del grupo de expertos internacionales ha sido que este tipo penal del terrorismo sea específico, se detalle qué conductas se adecúan a la comisión de terrorismo. ¿Recuerda usted en la gestión 2019, 2020 fundamentalmente, cuando bolivianos y bolivianas salían a exigir que exista atención médica en el régimen de Yanine Áñez, cuando llegó la pandemia, salían a exigir atención médica o salían en el oriente a exigir que les permitan por lo menos salir a trabajar los mototaxistas y se los detenía, se los aprendía y cuando se les imputaba, se los imputaba por atentados a la salud pública y por terrorismo? Precisamente porque el tipo penal actual que tenemos no detalla qué conductas permiten que te subsuman en el tipo penal de terrorismo. ¿Por qué? Porque en el actual tipo penal de terrorismo está redactado de la siguiente manera: el que cometiera hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común y la salud pública. A partir de que habla de salud pública, se podía activar del Código Penal lo que viene del 216 para adelante, atentado a la salud pública y otros delitos contra la salud pública. Es por eso que en la gestión de Yanine Áñez de facto han usado este tipo penal para perseguir a nuestros compañeros. Siendo que existe la observación del grupo de expertos internacionales y el compromiso con la GAFILA de poder ajustar estos temas, es que se ha hecho una nueva redacción y no es como se está señalando que con este tipo penal de terrorismo se pretendería vulnerar el derecho de todo boliviano de poder protestar o exigir mejores condiciones. Porque en la redacción del proyecto de ley que tenemos acá, señala en el parágrafo 4 textualmente lo siguiente: las acciones de movilización social no constitutivas de las conductas descritas en el parágrafo primero del presente artículo que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales, cualquier otro derecho constitucional, no serán considerados como terrorismo. Y vayamos al parágrafo precedente. Y hay una interpretación y una lectura parcial por parte de algunos colegas diputados para poder movilizar a la gente. Dice, esta es la propuesta de redacción y aquí están las conductas que se subsumirían en el tipo penal de terrorismo, cosa que no existe en el actual Código Penal. ¿Qué es lo que señala? Será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años. Han elevado la pena. Veamos legislación comparada. Paraguay, Uruguay, 40 años. Nosotros de 20 a 25. Evidentemente se está elevando la pena con relación al actual Código Penal. Pero, y decomiso de los bienes será sancionado con una pena de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito. Y señala, y de manera muy tendenciosa señalan que a simple denuncia te van a decomisar tus bienes. Por eso este es un mecanismo de persecución de los dirigentes, de los líderes sociales. El decomiso como instituto jurídico establecido en nuestro Código Penal simplemente se activa una vez que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y no previa. Y no previa, no puede tomarse una decisión el fiscal de ordenar un decomiso. E incluso en el mérito de la redacción de los tipos penales de legitimación de ganancias ilícitas, incluso exige que deba existir una sentencia condenatoria, distinto de la actual redacción. Es por eso que estas propuestas garantizan el respeto a la propiedad privada y garantizan que tenga usted la posibilidad de movilizarse, porque no se
conceptualiza como terrorismo el que usted salga, se movilice. Pero también dicen, cuando salgamos y digamos que el gobierno es inconstitucional o contra el gobierno, toda movilización es contra el gobierno porque el gobierno puede disponer mejores condiciones. Eso es absolutamente falso. Se subsumen las siguientes conductas: ejecute acciones con la intención de provocar la muerte, graves lesiones corporales o restricción de la libertad de las personas. ¿Qué movilización busca la finalidad de cegar la vida? Le voy a preguntar, diputado Jáuregui, a su colega, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, con quien estamos ya vía Zoom y a quien, como siempre, le agradezco aceptar una entrevista con esta casa periodística y sus minutos. Diputado, no sé desde qué momento nos está escuchando y me gustaría saber su visión y, por supuesto, los peros, si usted tiene, a este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Bienvenido, diputado. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos los que siguen su programa. Un saludo al diputado Jáuregui. He tenido la oportunidad de conectarme hace unos minutos atrás, sin embargo, creo yo que este elemento es importante analizarlo, Claudia, mejor dicho, desde el punto de vista de que ya había un rechazo de la población boliviana a esta ley que se pretendió, sobre todo, creo yo, instaurar en Bolivia en la legislatura pasada, pero más allá de eso, creo que pasa mucho, para mí particularmente, la aplicación de esta normativa por tener una justicia independiente. Y creo que ese es el escenario más importante del debate, porque si bien el diputado Jáuregui puede tener interpretaciones con relación a esta normativa que tiene en cierta forma una diferencia a la primera que se presentó la legislatura pasada, no es menos cierto que la susceptibilidad y sobre todo, creo yo, la desconfianza de la población no está tanto en la redacción de la norma como tal, sino de que los operadores de justicia apliquen las normativas en la dimensión que han sido legisladas. Y creo que por ahí deberían empezar los mecanismos de confianza entre la oposición y el oficialismo cuando se tratan de temas estructurales, llámese esta ley de legitimación de ganancias ilícitas que está muy vinculada a la falta de dólares que tenemos en el país, que además son requerimientos que los organismos internacionales así lo han dispuesto en la comunidad internacional y que Bolivia tiene que tener esa legislación, pero si no tenemos mecanismos de confianza, si no apostamos a esta transparencia en esta elección todavía de candidatos y su preselección, creo que esos son los elementos centrales que hacen que se entre a una discusión de la normativa que en muchos casos no tiene un asidero legal, pero que en otros, producto de la conducta del gobierno de Evo Morales y del anterior gobierno, los anteriores gobiernos nos dejan con sabor a la duda y sobre todo a cómo va a ser aplicada por estos operadores de justicia. ¿Tiene usted alguna sugerencia en específico? No sé si han tenido tiempo de reuniones entre diputados, diputadas de oficialismo y de oposición para especificar todavía más, porque tiene razón, cuando una ley deja un espacio vacío, ahí es donde algún operador de justicia puede aprovechar mañosamente, ¿no es cierto?, para hacer una aplicación de ley de mala fe. ¿Han hablado sobre algunas sugerencias? ¿Tienen algún camino de diálogo que permite incorporar estas sugerencias, diputado? Bueno, yo tengo entendido que la comisión, y a partir de quienes la conforman, han hecho una presentación respecto a los problemas que tiene esta normativa, a las observaciones, pero aprovecho la oportunidad de que se encuentre el presidente de la Comisión de Constitución. Creo que a veces los plazos que se manejan muy rápidos no permiten reflexionar y sobre todo tener intercambio en quienes creemos que hay ciertas normativas que tienen que ser consensuadas y tienen que ser realizadas dentro de un debate legislativo y académico en la Asamblea Legislativa. Mire usted que esta normativa hace 2 semanas atrás fue leída en una sesión de la Asamblea y muy rápidamente ya fue tratada en la comisión respectiva, a diferencia de otras normas que tardan mucho más tiempo independientemente de que sea la oposición o el oficialismo quienes la presentan. Obviamente cuando es la oposición, y hay que decirlo sin ánimo de equivocarse, nuestras propuestas tardan mucho más y algunas veces no se consideran, pero en el caso concreto
sería bueno que tengamos más espacios de poder intercambiar, porque cuando haces las cosas muy rápidas, cuando las cosas están sobre la hora, la desconfianza y sobre todo el mismo hecho de que esta normativa ya fue abrogada y mereció todo un movimiento ciudadano, debió de haber considerado el Ejecutivo de tratarla con mayor reflexión y en un tiempo prudencial para que se pueda comprender la cabalidad y en su defecto si hay que corregir algunas cosas, obviamente se puedan incorporar en el debate parlamentario. ¿Han tenido algún momento para hablar de modificaciones específicas a este proyecto de ley con la oposición? Y como dice el diputado, ¿por qué están tan apurados? Claudia, alguna puntualización. Este proyecto de ley no ha sido iniciado en su tratamiento y de conocimiento del resto de los asambleístas hace 2 semanas. Hace 2 semanas sí se inicia una campaña de desinformación, evidentemente, pero lo cierto es que esta iniciativa ya está radicando en la Cámara de Diputados más de 2 meses. Y el informe previo que ha emitido un comité que es parte de la comisión en grande ya tiene como 10 días que ya está radicada en la Secretaría de la Comisión de Constitución. Ahora entendemos lo neurálgico de algunos escenarios de desinformación que se han ido construyendo, no vamos a negar esto. Ha habido un mérito por parte de algunos dirigentes y por parte de algunos legisladores que, haciendo lecturas parciales de la redacción, lograron desinformar a sectores gremiales fundamentalmente, pero lo necesario a objeto de poder iniciar lo que solicita el colega Pedraza, de iniciar la posibilidad de buscar ajustes si se considerase que estos se vulneran derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, obviamente es también a ti. Pero cuando se tomó la decisión de agendar para el día de la norma, de ninguna manera era convención, obviamente, que dentro del procedimiento también eso se faculta a las comisiones de poder resolver un día. Si no es se tenía previsto al ministro de Economía y Finanzas para que le puntualice los riesgos de no cumplir las recomendaciones del GAFI para el comercial, incluso de los ciudadanos que se dedican al comercio de importaciones y exportaciones. Luego correspondía y corresponde que una vez recibida en sesión la autoridad ir a los sectores privados. De manera realmente cuáles son sus observaciones, en qué precisamente lo que nosotros simplemente hemos es un voto resolutivo, no tiene ningún de elementos. El problema es sí. Me queda un minuto para una última recomendación. Ya, diputado, usted tiene la palabra. Yo creo que en temas tan sensibles y con los antecedentes que muy bien conoce el diputado Jáuregui del oficialismo, cometen un error de improvisación desde el Ejecutivo. Una normativa que ha sido abrogada y que ha sido además firmada por el presidente, que mínimamente debió haber tenido una iniciación en la Asamblea Legislativa a partir de la propia Asamblea Legislativa. Es decir, algún diputado del Movimiento al Socialismo o una bancada de algún departamento sugerir la incorporación de este proyecto de ley. Cuando viene del Ejecutivo y con las características que tenía el anterior, es obvio que la población, tomando en cuenta el estado de la justicia, va a tener pues reacción inmediata. Ahora, yo le digo al diputado Jáuregui, con el respeto que él se merece, él conoce muy bien qué yo pienso de él y sobre todo cómo él trabaja en la Asamblea. El proyecto de ley evidentemente no ha sido tratada hace 2 semanas, esto ahí se ha incorporado y yo le he hecho un seguimiento hace 4 semanas atrás y casi un mes inmediatamente se está haciendo el trabajo. Hay que ser honestos, yo pienso que se pueden encontrar mecanismos, se deben encontrar mecanismos, porque algo que sí yo lo voy a decir, voy a hacerme cargo de esas palabras
Claudia, es que la normativa internacional te exige que hables de estos temas en tu legislación, pero la legislación no puede aprovechar, mejor dicho, el Ejecutivo no puede aprovechar de generar estos espacios de zozobra o querer introducir mañosamente algunos artículos que no permiten que esto sea transparente. Pienso que este tema es importante, al igual que la ley del oro, esta ley también es importante porque está afectando la economía. No es menos cierto que la Reserva Federal ha puesto también en vilo de nuestra economía el por qué no hay dólares, producto de que hay una economía informal, una economía donde hay lavado de dinero, y estos son mecanismos necesarios. Pero si la desconfianza sigue y el procedimiento sigue siendo igual, tomando en cuenta lo que sucedió el año pasado, están pues ellos equivocando el camino. Pienso que se debe iniciar en este tema de tratamientos tan delicados, tal vez no una posición solamente en las comisiones, sino más bien ya generalizar el proyecto a todos los diputados para que sean los representantes en las comisiones quienes lleven las sugerencias y obviamente se haga un tratamiento más transparente en el pleno de la Asamblea, que al final es quien va a rechazar o aprobar estas consideraciones que pone el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Nos deja en la agenda también este otro tema pendiente, la ley del oro.